curva de esta de contagio que por lo pronto está bastante aplanada? Venimos trabajando muy fuerte desde fines de enero, que ya empezamos a tener a partir de casos importados que venían de Asia, casos en nuestro país, y bueno, venimos ya trabajando con todas nuestras instituciones provinciales. Son 77 hospitales, de los cuales 65 son hospitales de cuidados que tienen unidades de cuidados críticos, y estamos tratando de dotar al sistema de la mayor cantidad de camas de terapia intensiva posible para, bueno, llegado el caso que haya que enfrentar una eventualidad de alta demanda, que es esto que vos planteabas, de que la curva pueda aumentar de manera rápida, no saturar el sistema, que es el famoso aplanar la curva, para que el sistema de salud pueda ir atendiendo las demandas que se van presentando. A partir de ahí, Juan, ¿se puede decir que hoy hay un trabajo, no sé si nunca antes visto, esto me lo va a confirmar usted, pero un trabajo mancomunado entre el sector público y privado de la salud, enfocados en esta pandemia? Sí, lo que nunca se ha visto es varias situaciones. Primero, la pandemia a nivel mundial, con el impacto que ha tenido en todo el planeta, es inédito. Después, una cuarentena total en nuestro país también es inédita, con cierre de fronteras. Eso tiene una connotación única en la Argentina. Y la coordinación, ciertamente, del subsector público con todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, y los subsectores privados, de las mutualidades y el privado de las instituciones privadas de la salud, trabajando lo más articuladamente posible, también es bastante inédito. Así que en esa línea el sistema está sólido y articulado para enfrentar una situación sanitaria que pone en juego al sistema de salud. Nosotros esta semana dábamos la información hablando con las principales autoridades del Hospital Bernardo Hussein aquí en Mar del Plata, porque esta semana se hizo una inauguración importante con un servicio de guardia 24 horas para casos sospechosos por COVID-19. Se sumaron en la tercera planta 20 camas específicas para este tratamiento. Hace algunas horas nos llegaba la información de que la sede del Club Talleres aquí en Mar del Plata también se convirtió en un centro COVID. Seguimos esperando que se termine en el predio de Liga el hospital modular que se está construyendo para seguir sumando camas. El intendente hizo acuerdo por lo pronto aquí en Mar del Plata con algunos hoteles para seguir sumando camas. Quiero decir, esto es un trabajo que sigue adelante, ¿no? No, independientemente de lo que vaya pasando en paralelo con la curva de contagios, el sistema se sigue preparando para lo peor. Sí, el sistema se sigue fortaleciendo. Había algunas asignaturas pendientes que teníamos, fundamentalmente en Mar del Plata, el stock de camas para la enorme población que tiene la ciudad y sus alrededores. El hecho de poder contar con las camas del Hussein y dotar de un módulo completo en el IGA, de un hospital modular que tenga unas 24 camas de terapia intensiva y unas 56 camas de cuidados generales, eso le aumenta notablemente el stock de camas a la localidad, que va a dar cuenta en el marco de la pandemia si son necesarias, pero después va a quedar como capacidad instalada para esa región. Claro, entiendo. Y por estos días, ¿cómo están trabajando en líneas generales los hospitales? Usted me mencionó 77 hospitales, ¿no?, sobre los cuales tiene injerencia, digamos, en cierta forma. ¿Cómo están trabajando hoy por el otro tipo de urgencias que se presentan y de situaciones de salud para las cuales habitualmente están los hospitales hoy en plena cuarentena? ¿Están un poco más descomprimidos? ¿Se nota esto? Sí, yo creo que en primera medida es porque la gente tiene temor, porque, bueno, esta es una pandemia que se televisa por todos los canales de televisión, entonces uno vive en primera persona situaciones que se fueron dando en otros países y la televisión la pone muy cerca. Entonces eso genera en la subjetividad de las personas un temor que hace que no vaya a los centros de salud, y hoy la ocupación hospitalaria es baja, la demanda hospitalaria es baja, lo cual no es, digamos, no es lo ideal, porque, bueno,
la pandemia del coronavirus no detuvo digamos, los otros procesos de salud de enfermedad que hay en la población, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Hay un poco menos de accidentología porque la gente se mueve menos, claro. Pero no obstante eso, hay que poner una mirada muy de alerta en aquellos otros problemas que no demandan y que por ahí requieran alguna atención de la salud. Eso, digamos, en los hospitales lo tenemos muy claro, por eso nosotros, si vos hablás con los directores de nuestros hospitales provinciales, hicieron una readecuación de su funcionamiento para tener como si fueran dos hospitales, uno para COVID y otro para la demanda habitual de la población, con dobles circulaciones, donde no se cruza en ningún momento los sintomáticos febriles con las personas que van a los hospitales por otras cuestiones, como puede ser para un control de embarazo, como puede ser para la vacunación, como puede ser para cuestiones que no son infectológicas, y está preparado el sistema para eso. Todas las instituciones que se mencionó, una estructura de esas características. Pero sí un poco preocupa que, como esto, si nosotros aplanamos la curva, va a durar más, o sea, claro. Vamos a convivir más tiempos con casos de COVID, tal vez no tan altos porque aplanamos la curva, pero siempre habiendo casos. Entonces, tiene que funcionar esa dualidad que armamos de sistema para COVID, sistema para consulta general. Una pregunta puntual, y ahora lo va a saludar mi compañero Juan, sin ánimo de abusar de su tiempo. Estamos conversando con Juan Riera, el director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Maneja alguna información con respecto a este vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió hacia Shanghái para traer insumos médicos justamente para tratar el coronavirus? Porque la verdad es que se le está dando mucha difusión, se está hablando como un logro, un avance importante, que es que se haya tomado esta decisión y que haya partido este vuelo, y tal vez para entender un poco, ¿no?, el porqué de toda esta información que va circulando. Bueno, no, digamos, no estoy a cargo de esa gestión, pero lo que sí te puedo decir es que a partir de una situación excepcional en el mundo, donde los mercados internacionales en términos de provisión de insumos, elementos de protección personal, tecnologías, se complicó porque está digamos, todos los países queriendo adquirir y comprar recursos que a veces son, digamos, nucleados por multinacionales, que en muchos casos no pueden llegar a abastecer todas las demandas. Los mecanismos alternativos o bilaterales entre países para poder hacerse de insumos o de colaboración o de hermandad por los vínculos que tienen los países, me parece que es una muy buena alternativa para garantizarnos los insumos necesarios, que ciertamente hoy son difíciles de conseguir. Sin duda, sin dudas. Bueno, no sé si lo tenemos a nuestro compañero Aldo del CUL. ¿Estás por ahí? Sí, Juan, ¿qué tal? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo andas? El tema de los insumos. ¿Cómo están los hospitales en líneas generales en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguno puntual o algún sector de la provincia de Buenos Aires que pueda tener más dificultades que otro, Juan? Los insumos, hoy, por como yo te decía, la ocupación no es tan alta, o sea, los hospitales están abastecidos. ¿Quién puede tener más dificultades? Bueno, aquellos hospitales que están teniendo más demanda de consulta por pacientes sospechosos. Tal vez sean los del conurbano norte, noroeste y tal vez un poco Gran La Plata, que están teniendo mucha demanda. Entonces, al tener demanda de casos sospechosos, el personal de salud debe, manejarse con elementos de protección personal, que si la demanda es mucho, se consume mucho, porque mucho de esto es descartable, no es reutilizable. Después, los hospitales que tienen menos demanda de casos sospechosos están teniendo, están llegando bien. Nosotros vamos abasteciéndonos de las compras centralizadas que estamos haciendo y distribuyendo rápidamente a nuestros efectores. Hoy por hoy lo estamos pudiendo sostener bien, pero bueno, un poco en línea de lo que te decía anteriormente, es una situación compleja que bueno, la pandemia empezó en China, nos dio la ventaja de poder verla
3 o 4 meses antes, pero se consumieron todo el stock de insumos, o gran parte de ello, los países centrales. Sin dudas. Bueno, Juan, lo vamos a despedir. La verdad es que llevamos una semana haciendo relevamiento en toda la cadena de Radio Brisas sobre situaciones que se presentan, por ejemplo, en Italia o en Brasil. Sin ir más lejos, hoy estuvimos hablando con argentinos y residentes allí en Brasil, en Italia, y ellos estando en lugares complicados. Si se quiere, Brasil a nivel Latinoamérica es uno de los más complicados, Italia es el centro de la pandemia en Europa. Lo que nos cuentan es que los datos oficiales que se dan no suelen ser los que realmente están en la calle, de contagios, de fallecimientos. Nosotros aquí en Argentina tenemos datos bastante acertados con respecto, no digo a los fallecimientos porque tal vez esto es más difícil de modificarse, pero sí con respecto a los contagios. Y bueno, ahí vos diste en la tecla con lo que estás diciendo. Vos tenés un dato bastante inapelable y un dato duro, que es el fallecimiento. Y si vos tomás, si querés promediar todos los países, en virtud de esto que te comentan, que no puedan ser muy reales, pero tomá un promedio de cuánto es la tasa de mortalidad por esta enfermedad, trasladala a los fallecimientos de Argentina, si querés hacer una escala por millón de habitantes, y ahí te va a dar más o menos cuánto es el nivel de contagio. Nosotros con los testeos, que a su vez los aumentamos bastante más, estamos bien con nivel de diagnóstico. Se decía que había algún nivel de subregistro y hemos podido comprobar que no, que la verdad es que el registro de casos está bastante cercano a la realidad. Igual, habiendo circulación comunitaria, claro, es entendible que algunos casos no se registren. Vos tenés dos situaciones, una que hay circulación comunitaria y otra que hay pacientes asintomáticos. Claro. O sea que por ser asintomáticos no demandan. Entonces, pero bueno, nosotros tenemos estos mecanismos porque, a ver, la información no es que tal vez no sea buena porque se le quiera mentir a la población. En realidad nosotros necesitamos como sistema la información más veraz posible. Claro. No nos podemos mentir a nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener la mejor información posible, porque es la que nos va a ir dando el timing de cómo seguimos trabajando, a dónde mandamos los insumos, cómo fortalecemos algún servicio. Bueno, nos da todos los elementos para la toma de decisiones. De hecho, nosotros empezamos con el Malbrán, después ampliamos a 6 laboratorios, ahora estamos en 13 laboratorios que hacen 880 determinaciones diarias, y en una semana vamos a estar aproximadamente en 24 laboratorios, que nos va a llevar a 1.500 determinaciones diarias en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros pasamos de 6 a 13, prácticamente hubo un pequeño aumento en las determinaciones positivas, que era esperable, por esto que te digo, porque se aumentó un poquito la oferta, pero no es que nos movió mucho la aguja respecto de que hubiera habido algún subregistro de casos. Así que en ese sentido, son nuestros números, digamos, son bastante cercanos a la realidad, y nosotros estamos trabajando en virtud de esa información. Ha sido un placer, Juan, y gracias por este tiempo para la cadena de Radio Brisas. Mucha y muy buena información, y bueno, por supuesto, esto además de compartirlo con nuestros oyentes en el aire, después lo trabajamos en nuestro portal de noticias, y bueno, y le damos también mayor alcance a esta entrevista. Un placer, gracias. Gracias a ustedes por informar a la comunidad. Hasta luego. Juan Riera, director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires.